Estamos acá con el ingeniero Edgar Mauricio Ruiz. El objetivo de este podcast el día de hoy es poder hablar acerca de cómo fueron sus inicios como desarrollador de software experto con una gran experiencia, qué ha sucedido a través de su carrera profesional y cómo visualiza él todo el tema del desarrollo de software en la actualidad. Entonces, bienvenido, ingeniero Edgar. Es un placer tenerlo en este podcast. Por favor, preséntese con su gran experiencia. Bueno, ingeniero Oscar, muchísimas gracias por la invitación. De verdad que es muy grato pues estar aquí en esta charla y pues esperemos que nos la gocemos un rato. Así Este, es. bueno, ¿qué les cuento así rápidamente? Yo soy ingeniero de sistemas, yo soy magíster en docencia también, pero he venido desarrollando pues profesionalmente a lo largo de mucho tiempo, enfatizado en temas de desarrollo. Digamos que pues, la carrera no fue fácil, digamos que yo pues estudié 4 semestres, así como la pelitenía, estudié 4 semestres en una universidad, lastimosamente me tocó retirarme, ponerme a trabajar y después volver a retomar el rumbo de la carrera. Entonces yo después tuve que empezar tecnología y después que empecé a estudiar tecnología fue que pude pues terminar la profesionalización. Yo duré 8 años para acabar la carrera, a diferencia de muchas personas que pues lo hacen en el transcurso normal. Sin embargo, a mí esos 8 años pues me sirvieron para adquirir muchísima más experiencia, porque tuve la oportunidad de estar becado por la institución y pues pude tener la oportunidad de trabajar en el área de sistemas de la universidad donde estaba becado. Entonces, aparte de que pues me ahorraba algún dinero, pues tuve la oportunidad de profesionalizarme y pues adquirir bastante experiencia. Entonces, eso pues en cuanto, digamos, al tema de formación. Yo también tengo otro tipo de formación, he tenido pues formación a nivel de bases de datos, principalmente. He estado pues ahorita trabajando en temas ya de virtualización, en temas de impresión 3D, ahí se puede ver la impresora. Estamos ahorita trabajando en algunos proyectos que no netamente son exclusivamente del ámbito del desarrollo, pero digamos que ese es el principal fuerte mío. Yo llevo más o menos unos 23 años ejerciendo la profesión, pero ejerciendo más que ingeniero de sistemas siendo desarrollador, porque realmente pues fue la línea que más me gustó y sobre la cual yo dije, pues aquí nos vamos a quedar y nos vamos a volver expertos. Y digamos que he estado muy, digamos, de la mano de que cada día uno va evolucionando. O sea, yo pues realmente tengo la oportunidad de que empecé así, muy pequeño, o sea, muy con código, muy simple, hasta ya llegar un poco más a la sofisticación de los programas y a reutilizar ya mucho código. O sea, yo ya no me desgasto tanto, sino que yo aprovecho ya todo lo que tengo, todo el armazón que construyo cada día, y eso me lleva a crear nuevos proyectos mucho más rápido. ¿Sí? Ok, Pero prácticamente esa es mi esencia. Yo, pues, a lo largo de toda mi vida profesional, pues he tenido la oportunidad de crear un portafolio bastante importante que cada día me permite volver y volver a reutilizar muchas cosas y eso me permite pues avanzar bastante. ok, Y ok, listo. Pero entonces, digamos que lo que nos ha contado, pues está súper interesante, porque es un resumen muy rápido como de su carrera profesional, pero me causa curiosidad varias cosas. La primera, usted nos cuenta que pues se tardó 8 años en finalizar su carrera. Y eso es muy común pues en Colombia, donde a todos nos toca de alguna manera pues trabajar, estudiar y responder, ¿cierto? Por pues nuestras necesidades básicas. Pero también me causa curiosidad es usted cómo selecciona usted su carrera, o sea, usted por qué dice voy a ser un técnico, un tecnólogo, luego un profesional en el área tecnológica. ¿Y cómo supo usted que era muy bueno? Porque después de 23 años es por algo que está desarrollando código. ¿Cómo supo usted, cómo le gustó? ¿Cuál fue ese primer momento en el que usted se enamoró con el Hola Mundo? ¿Cómo fue eso? ¿O con bueno, qué lo que pasa es proyecto fue que usted se que, enamoró? digamos, cuando desde el colegio, digamos que ya uno empezaba como más o menos a visualizar un poquito. A mí realmente no es que me fuera tan bien en matemáticas, pero sí me gustaba, por ejemplo, cuando eran las clases de sistemas y estaba el jueguito llamado Logo, que era pues avanzar a tortuguita y empezar a darle coordenadas. Pues yo sentía que como que me iba bastante bien en ese ámbito. Y pues digamos que yo tuve la oportunidad en esa época, pues tuve la oportunidad de tener un computador y en ese computador yo le instalé, en esa época era el QBasic, que eso era pues un lenguaje,
O sea, que prácticamente yo tengo unos libritos y habían unos códigos básicos y empecé a hacer algunos jueguitos básicos. Entonces yo dije, oiga, pues aquí está como interesante. Empecé como a crear jueguitos básicos y después me instalé, o sea, me conseguí otra versión que se llamaba Visual Basic, o sea, el famoso Visual Basic 5 que todavía en algunas empresas se usa. Pero con ese empecé a hacer jueguitos. Empecé, por ejemplo, a hacer una especie de parqués, ¿cierto? O sea, porque empezaba a ver que yo podía coger figuritas, darle movimiento, entonces empecé a hacer cosas como creativas, obviamente sin tener de pronto la suficiente lógica ni nada, porque simplemente era guiándome pues por lo que veía ahí como en medio los instructivos, o sea, que eran en texto, En porque el no había, libro. claro, que no había internet, no había nada. Ok. Iba mirando y tratando de sacar el jueguito, obviamente entonces dije, oiga, Pero digamos que acá sale también un tema importante y es qué le causó curiosidad. O sea, no todos los niños ni todos los jóvenes dicen voy a comprar un libro de QBasic, por ejemplo, y voy a practicar. O sea, ¿cómo fue ese enamoramiento de que usted va y compra un libro o su papá o su familia y usted tomó un libro y quiso hacer una práctica? sí, pues realmente digamos que yo no era que estuviera tan interesado al principio, realmente era mi hermano el que como que tenía un poco Ah, más de desarrollo lógico, o sea, y digamos que él cuando empezaba a aprender, porque él iba bastante bien con todo ese tema de Cupro, las hojas de cálculo que estaban recién saliendo. Yo también después tuve la oportunidad de estudiar pues unos cursos básicos, digamos, de formación de lo que llamaban sistemas, ¿cierto? Que era un poquito más la parte informática, pero ahí empezamos a desarrollar como cierta lógica y cuando yo tuve la oportunidad de tener este tema del Visual Basic, pues él empezó como a hacer esos primeros pinitos y yo empecé a meterme como en ese cuento. Lo que pasa es que yo no esperaba de pronto que eso fuera, digamos, como a llegar a ser en lo que yo me iba a convertir profesionalmente. Yo lo veía un poquito más de hobby, yo lo veía un poquito más como de, oiga, chévere hacer un juego, chévere aprender a hacer este movimiento y cosas que otros compañeros de pronto pues en ese momento no, ni se esperaban que uno pudiera llegar a hacer eso. ok. Entonces, ¿qué pasa? Pues digamos que eso fue como la decisión de decir, oiga, pues yo como que me voy por esta línea. La verdad, a veces a uno le venden un imaginario muy distinto cuando uno dice, quiere estudiar ingeniería de sistemas, ¿cierto? Porque en ingeniería de sistemas a veces le venden un imaginario muy distinto, pero ya después empieza uno a ver que, o me empieza a mí a gustar un poco más la parte de la lógica de programación, ¿cierto? La parte ya de empezar a diagramar, o sea, a mucha gente le disgustaba eso. Yo era de los que a veces llegaba tarde a las clases en la universidad y sin embargo hacía los exámenes en 15 minutos cuando hay gente que llevaba 2 horas. Yo recuerdo, por ejemplo, yo me cogí un trancón antes de llegar a la universidad. Yo llegué tardísimo y le dije, profe, venga, déjeme presentar el examen. Y me dijo, pues mira, si alcanza a hacerlo. Y en 10, 15 minutos hice lo que prácticamente en 2 horas ninguno había podido. Entonces, Ok. cuando yo me cuenta y dice, oiga, yo como que de pronto soy bueno para esto. Y entonces ahí es cuando me dice, oiga, yo de pronto voy a seguir este camino. Porque unas veces el primer semestre, segundo semestre, como que es tantee a ver que a veces uno no está muy seguro de la carrera. Pero yo dije, no, definitivamente aquí sí es lo mío. Realmente yo nunca fui bueno en matemáticas, lo admito. Lo que pasa es que en el colegio nuestro director de curso era profesor de matemáticas, se la pasaba pensando en la miniteca, las rifas, o sea, yo nunca di cálculo realmente en lo que era como décimo y once. Entonces, cuando yo llegué a la universidad, a mí me dio durísimo las matemáticas. Me logré ahí como se dice, acomodar al ritmo de la universidad, pero yo sabía que lo mío era más la parte de desarrollo. Entonces Listo. ya, Ahora bien, ¿es uh-huh. necesaria la matemática para desarrollar software? ¿Eso es un mito? ¿Eso qué es? Porque todo el mundo dice, es que tengo que ser el duro para la matemática y usted hoy lo está desmintiendo. Usted dice, no, yo no era bueno, pero a mí la Sí, lógica me servía. Entonces, ¿cómo es esa jugada ahí? ¿Qué sucede ahí? lo que sucede es que yo siento que hay demasiada matemática para lo que realmente se va a necesitar. Yo pienso que la matemática, de pronto unos 2 cursos iniciales para desarrollar la lógica matemática estaría suficiente. Pero yo no entiendo para qué necesitaríamos tanto cálculo diferencial, cálculo multivariado, ¿sí? O física cuántica, física mecánica. O sea, hay demasiadas, digamos, asignaturas que a veces puede sonar un poco más de relleno porque digamos que no va a ser el enfoque principal en que uno va. Es decir, yo entiendo que otras ingenierías, de pronto una ingeniería civil, de pronto una ingeniería electrónica o algo, pueden llegar a tener unos aspectos un poco más fuertes en el uso matemático, pero realmente en la ingeniería de sistemas, o por lo menos para el ámbito del desarrollo que yo voy a desarrollar, voy a generar, no tanto. A menos que yo vaya a desarrollar temas de fractales o vaya, digo, a hacer cosas muy especializadas, que en el ámbito colombiano realmente no hay cabida,
sea, porque aquí para hacer un trabajo de estilo NASA y eso, pues, realmente no se da. Entonces yo siento que se ve demasiado cálculo y yo no voy a ejercer como un matemático. O sea, yo decía, oiga, pero aquí nos forman como si fuera para ser un licenciado en matemáticas cuando yo no me veía en ese aspecto. O sea, yo no me veía finalmente trabajando tanto en temas matemáticos, Ok. pero sí hay cierta matemática que es necesaria y es esencial, O ¿cierto? sea, sí, o sea, se requiere, pero la básica, conocer Exacto, sí. temas básicos, pero no ser matemático para ser un desarrollador de software. Exacto, es más, yo conozco contadores, o sea, yo conozco muchas personas de otras áreas que también desarrollan y lo hacen muy bien. O sea, que desarrollan ese aspecto lógico sin ser necesariamente un ingeniero de sistemas. Listo. Entonces, yo conozco, por ejemplo, yo tengo algunos compañeros que son ingenieros industriales, contadores, como les digo, o hasta administradores, que alguna vez se tomaron la molestia de, oiga, me gusta con este tema de la programación, se metieron un poco en el cuento y hacen muy buenos desarrollos. Y no necesariamente tuvieron que haber pasado por toda una formación completa de todos los 5 años de ingeniería. Lo que pasa es que la ingeniería sí le da a uno como una visión general, ¿cierto? De muchos aspectos, es como cuando uno se forma como médico, uno puede saber de muchas cosas, pero para eso ya después están las especialidades. Por eso es que ya uno después se enfoca y uno dice, oiga, por aquí es donde yo me quiero ir. Realmente yo, por ejemplo, a mí la parte de infraestructura no me gusta mucho, la conozco, se puedo llegar a hacer cosas a nivel de sistemas operativos, lo mismo que la parte de redes. Las bases de datos yo las trabajo, pero no las manejo directamente como un administrador, un DBA, Ok. pero sí lo necesito. Entonces, hay muchas cosas que yo recopilo de todos esos ámbitos que se vio en ingeniería y las aplico para lo que necesito, pero sin ser pues tan profesional en eso. O sea, solamente yo me enfoco más en el desarrollo y ya lo otro es más de conocimiento general. Entonces, Bien. eso sí es importante, pues como también tenerlo en cuenta, ¿no? Listo. Entonces usted llega, hace sus primeros talleres, dice me voy por el área de tecnología, comienza a ver que hay un buen rumbo. Después de 23 años, ¿usted recuerda ese primer proyecto que usted diga ya profesional, cuando usted ya está como desarrollador junior, digámoslo así, en el que usted se enfrenta a la realidad? Porque es muy diferente coger un texto y pues seguir un tutorial, un paso a paso y uno dice, wow, esto es una magia. Pero ya cuando son proyectos profesionales donde hay múltiples variables, elementos, casos de uso, arquitecturas profesionales frente al desarrollo de software, modelos de negocio, ¿cómo fue ese primer momento con el jefe suyo, con su equipo, donde usted hace 23 años usted dice, uy, ¿ahora qué voy a hacer? ¿O cómo fue eso? Porque creo que todos hemos pasado en ese momento cuando decimos primera línea de código, no sé qué voy a hacer. Hay 100 lenguajes de programación, o sea, ¿cómo comenzó usted a entrar a ese mundo y cuál fue ese segundo lenguaje de programación que usted dice, me tocó? Pues bueno, yo recuerdo, hay unas anécdotas importantes, por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad, pues yo estaba como en tercer o cuarto semestre, ya después de que empecé a estudiar tecnología, y nosotros tuvimos la oportunidad de conformar un grupo y nosotros hicimos un proyecto de auditoría de sistemas, pero pues principalmente lo desarrollé yo, eso está hecho en Fox Pro, y nosotros le hicimos todo, le hicimos la cajita, el CD contramarcado, o sea, le pusimos desarrollado para Windows, o sea, todo lo que las características de un producto como tal. Y cuando lo estábamos exponiendo, porque nosotros pusimos en una feria empresarial, pues el jefe de sistemas pasó y miró, dijo, oye, ¿usted cómo hizo esta gráfica? ¿Usted cómo hizo esto? Que no sé qué. Entonces le llamó mucho la atención y entonces cuando me dijo, oiga, pues yo estoy buscando un desarrollador aquí en la institución, no sabía que ustedes podían hacer ese tipo de cosas. Entonces me ofrecieron el trabajo, ahí mismo en la institución, yo dije, perfecto, pues era como la oportunidad que estaba buscando para poder trabajar en el área, porque en ese momento yo venía de estar trabajando en otras áreas, yo trabajé como mensajero, me tocó trabajar hasta en paraderos de buses, o sea, me tocó trabajar de muchas cosas, tratando de, pues obviamente, reunir algún dinero para poder, pues, tratar de pagar el semestre. Cuando ya logré entrar en el departamento de sistemas de la institución, pues ya ahí sí ya dije, oiga, pues ya esto es otro nivel, porque ya ahora sí me voy a enfrentar a un proyecto. Tuve la posibilidad de administrar todo el sistema de información académico, o sea, todo el tema de matrículas, el tema de notas, o sea, yo tenía el control absoluto de todo. Hasta yo decía, oiga, yo hasta aquí puedo jugar, manipular mis notas, o sea, puedo manipular la evaluación docente, o sea, podía hacer un montón de cosas, yo tenía como el poder. Entonces yo decía, oiga, aquí ya estoy frente a un proyecto, pero también la responsabilidad tan grande porque donde yo hiciera algún código mal, que hiciera que el sistema fallara, nos quedamos sin matrículas, nos quedamos sin listados, nos quedamos, o sea, entonces toda la universidad se me podía venir a mí encima. Entonces había, digamos, también
un tema de esa responsabilidad grande, pero así como el chiste, ¿no? De un gran, esto conlleva una gran responsabilidad, porque pues recién yo estaba empezando a trabajar, pero ya también me soltaron en un proyecto grande. Eso por ese lado. Ya otra anécdota, por ejemplo, cuando yo terminé ya de trabajar en la universidad y me pasé ya a otra empresa, pues una empresa ya con unas mejores oportunidades y todo, pues ya me tocó enfrentarme ya a un sistema un poco más complejo porque era un sistema contable. Y yo la verdad, pues de contabilidad también un poquito flojo. O sea, realmente en la universidad la contabilidad que yo vi fue muy poca. Entonces, realmente yo aprendí contabilidad fue empezando a manejar ese sistema contable. Yo no tenía ni idea de cómo se manejaban terceros, ni cómo era el tema de impuestos, ni las cuentas de orden, ni nada de eso. Entonces, yo tuve que aprender prácticamente casi que en caliente el tema de contabilidad, administrando y gestionando ese software. Y pues imagínense la responsabilidad tan grande que yo tenía que pues, a fin de mes estar pendiente de los cierres, correr unos algoritmos para poder hacer todo el tema de contabilización, cierre contable. Entonces, eso fue una experiencia fuerte, una experiencia interesante, pero digamos que es lo que le va a uno forjando, ¿no? Es como decir, oiga, esos proyectos que una vez dice, y pues, pucha, yo no me le meto porque eso debe ser un chicharrón, pues ahí precisamente es esos los que le generan a uno el carácter para poder después llegar a meterse en los proyectos un poco más complejos. Digamos que eso es lo que hace que uno ya no le dé tanto miedo enfrentarse a otro tipo de proyectos. Ya uno dice, sí, lo evaluamos, lo miramos. Ya uno no dice, no, yo no me meto a hacer ese proyecto, sino que Ok. ya uno que lo mira de otra manera. ¿Usted recuerda en dólares cuál fue ese primer salario que usted tuvo hace 23 años? Pues imagínense, o sea, yo cuando entré a la universidad, o sea, bueno, en dólares, pues no sé en esa época, porque estamos hablando de hace 20 años, donde cuando la peliteñía decía, ay, ganito $2.500, que eran 5 millones de pesos. Y hoy en día, pues 2.500 ya estamos hablando casi de 10 millones de pesos. Pero en esa época, ¿sabe cuánto ganaba yo? Yo me ganaba como 460.000 pesos. Y sin embargo, a pesar de lo poquito, a mí no me importaba porque, pues, para mí era autosuficiente porque logré, aparte de estar trabajando, logré que me becaran. Entonces, no pagaba la universidad y eso pues me llegaba a mí libre. Entonces, a mí me interesaba era adquirir práctica. A mí me interesaba era simplemente, pues, no ganaba mucho, trataba como de ahorrarlo un poco y pues adquirir la experiencia. Ya cuando me pasé al segundo trabajo, ya más o menos estamos hablando de 1 millón, 1.100.000, ¿sí? Logré después en esa misma empresa hacer, trabajar mediodía, solo mediodía, ganando exactamente lo mismo. Entonces ahí es cuando ya empecé a aprovechar un poco el conocimiento que A tenía. monetizarlo, claro. Dice, claro, porque entonces quiere decir que ya yo trabajaba mediodía, pero el otro mediodía ya podía hacer otro tipo de actividades. Y ahí fue cuando también empecé a incursionar un poco como en el ámbito de la docencia y otras cosas que en ese tiempo complementario podía hacerlo. Claro. Entonces, ahí es cuando uno se da cuenta que uno dice, oiga, esto el desarrollo es bueno, pinta bien, y si uno sabe usarlo estratégicamente a su favor, pues uno puede hacer muchísimas más cosas. Por eso de pronto el día de hoy, pues yo tengo la oportunidad de estar vinculado en diversas entidades, o sea, trabajar y tener otro tipo de proyectos. Digamos que son una de las versatilidades que tiene, digamos, esta carrera. Digamos, a diferencia de otras carreras donde es muy difícil encontrar hoy en día trabajo y los trabajos netamente son presenciales, requieren un desgaste muy alto. Entonces, sí, en ese sentido, pues es algo que a mí me ha favorecido mucho. Ok, perfecto, listo. Digamos que usted ha tenido la fortuna de vivir la evolución de la tecnología, porque como desarrollador se ha tenido que enfrentar a múltiples problemas a nivel de tecnológicos, pero también ha tenido que ver la llegada del Internet, el impacto. Entonces usted nos contaba hoy, ¿no? Pues en ese tiempo no había Internet. Hagamos un paralelo rápido de cómo era echar código sin Internet y cómo es echar código con Internet, porque normalmente lo que dicen las viejaguardias es, no, es que antes sí nos tocaba echar código, antes sí era línea por línea porque no sabíamos de dónde tomar ejemplos, si no era del libro, etcétera. ¿Usted cómo ve eso? Hagamos un paralelo ahí para que usted diga ventajas, desventajas, qué sucede hoy y también dele un consejo a los jóvenes que están viendo este podcast y que de pronto quieren entrar al mundo del desarrollo para que vean la complejidad o la facilidad que tienen a hoy. Y lo está contando una persona que hace 23 años comenzó a echar código con un libro, por favor. Sí, pues imagínense, por ejemplo, cuando yo recién empiezo, como les decía, yo empecé con Visual Basic, pero era un poquito más de juego, pero ya digamos más formalmente en la universidad y todo, pues ya empezaba uno a ver C,
¿cierto? Ya evolucionó después al C++, entonces ya uno empezaba a ver, o sea, empezaba a trabajar el C gráfico, después ya evolucionó un poquito hacia Java, pero paralelamente yo empezaba a trabajar profesionalmente en Fox Pro, entonces yo ya tenía que empezar a combinar diversos lenguajes, que eso era uno de lo más difícil. Digamos que para mí la ventaja fue, es que cuando yo aprendí C, yo dije, oiga, este es como el idioma universal, porque cuando yo empecé Java, cuando empecé Fox Pro, cuando empecé, todos tenían algún tipo de similitudes, en algunos Dije, casos de. pero quién era el Google hace 23 años? Pues imagínense, en esa época cuando no había, digamos que a mí me tocaba utilizar Altavista, porque en esa época era Netscape el primer navegador, cuando recién en la universidad habilitaban en las salas de sistemas, que eso era la única sala donde uno podía ir a adelantar pues trabajo. Entonces estaba el Netscape, porque todavía no estaba el Internet Explorer, estaba el Netscape, estaba el Altavista, sí estaba Yahoo, porque con esas las primeras cuentas que creamos, pues las hicimos en Yahoo. Entonces nos tocaba utilizar mucho el tema de Altavista, pero realmente digamos que esos navegadores pues no arrojaban demasiados resultados. Realmente uno casi que se tenía que guiar era de los libros. O sea, yo utilicé muchos libros. Por ejemplo, a mí me tocó utilizar mucho el libro de César Becerra, que esa era como una Biblia que nosotros utilizábamos bastante para el tema de desarrollo. Y yo utilicé un libro que se llama Cómo programar en C++ de Harvey Deitel, que ese libro pues también era otro libro de petentes, era una cosa inmensa, y claro, cuando uno le dejaban hacer esos ejercicios, eso ya uno sabía que era el fin de semana completo reunido tratando de hacer esos ejercicios, porque dejaban unos 10 ejercicios, pero habían ejercicios muy complejos. O sea, que si uno lo mira a hoy en día, pues claro, hoy en día con las herramientas que hay, pues se puede solucionar eso súper rapidísimo. Pero en ese momento uno tenía que analizar, mirar, tratar de interpretar qué es lo que se quería. Y tratar después de ver si eso es lo que realmente después, cuando el docente iba a calificar, si era más o menos acertado o no, porque ahí también había muchas interpretaciones del ejercicio. Entonces, pues uno a veces se podía salir un poco por la tangente, ¿no? Por ejemplo, le voy a poner un caso que yo lo aplicaba también mucho cuando era docente. Si a mí me dicen, hago un programa que me imprima, digamos, números del 1 al 1000, yo puedo hacer el programa imprimiendo 1000 veces, haciendo print, 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 1 hasta el 1000. Y si yo lo ejecuto, ahí funciona. O sea, ahí estoy cumpliendo. Pero ya otra cosa es si el tema, si el docente lo que quiere evaluar es el uso de estructuras repetitivas, estructuras de decisión, ¿sí? O Ok. quiere, si va a manejar métodos. Entonces, ahí eso es lo que uno básicamente diría, es el enfoque que uno quería darle a ese tipo de ejercicios. Pero claro, digamos que como tal, a mí ya después cuando empecé a trabajar todo el tema de la parte de .NET, ¿no? Porque yo empecé con el Visual Studio 2005 más o menos, 2003, perdón, que ese fue como el primer Visual Studio. Ahí ya empezaba a ver uno que hay ciertas herramientas que se empiezan a acoplar, ¿sí? Y ahí uno dice, oiga, eso está buenísimo porque ya no me voy a desgastar tanto buscando herramientas por fuera, sino que ya todo lo empezaba a integrar. Entonces, digamos que esas herramientas que iban dando la misma suite, pues me iban ayudando. O sea, digamos que tenían bastante documentación, entonces uno seguía, era como los ejemplos que venían en la suite. Entonces, así era que más o menos uno empezaba a hacer. Y ya después, poco a poco, a medida que iba evolucionando el navegador y toda la cuestión, pues uno ya iba encontrando ciertos códigos, porque uno no iba a encontrar ejercicios resueltos. Realmente no había mucha gente que estuviera publicando páginas todavía de temas de ejercicios, etcétera, ¿sí? Y realmente lo único que uno encontraba eran como cosas de universidades, pero eran un poco más básicas. O sea, por ejemplo, yo Académico. con el HTML, a mí sí me tocó pues, el blog de notas y a prueba error. Realmente nos tocaba un poquito más de prueba error, aunque uno generaba una destreza lógica importante ahí, porque uno sabía en qué momento tenía que hacer una apertura y un cierre de una etiqueta. Ahí sí, si fallaba, nada. Ahí sí no había como tanto chance de decir, oiga, yo ahora necesito que me corrijan. Pero entonces, por ejemplo, Oscar me decía que hiciera como un paralelo, ¿no? Entonces, eso era como lo que hacíamos antes. Ahora, profesionalmente, lo que yo hago hoy en día. Entonces, como yo le decía, yo reutilizo mucho código. O sea, yo cuando voy a armar un proyecto, trato de analizar el proyecto y del portafolio que yo he podido construir, miro qué proyecto puedo reutilizar para no tener que hacerlo tan de cero, porque es que hoy en día ponerme a decir, oye, voy a ponerme a hacer de cero esto, no tanto. Uno ya tiene que ser un poco más recursivo. Digamos, hay una metodología que es la reutilización de componentes, reutilización de servicios, etcétera. Y lo que hacemos, pues obviamente nos apoyamos también con temas de inteligencia artificial. Yo me apoyo mucho, por ejemplo, para hacer algunas correcciones rápidas de código, pero yo tengo que saber qué es lo que le voy a preguntar, ¿sí? Porque es que yo no voy a decir, oiga, hágame un algoritmo para. No, yo tengo que decirle, mire, yo estoy haciendo esto en C Sharp,
estoy haciendo un web service, estoy haciendo en un REST API, necesito hacer un endpoint de estas características. O sea, yo tengo que darle todo muy comedito para que él me ayude. Yo a veces lo que lo utilizo es para ahorrarme un poco de trabajo, de pereza, de tener que hacer unas 10, 20, 30 líneas de código que yo sé que yo mismo las puedo hacer, pero pues si tengo al asistente, pues mientras él va haciendo eso, yo voy adelantando otra cosa. O sea, yo soy más el analítico, yo soy el que más toma decisiones del proyecto, el que lo estructura, pero yo utilizo la herramienta para automatizar ciertas cosas que para mí ya son operativas y yo digo, oiga, yo no me voy a gastar ya tanto haciendo eso. Entonces, realmente yo me apoyo con la inteligencia artificial, pero no esperando que él me diga cómo hacer ¿cierto? El proyecto. O sea, él no me va a decir, oiga, hágame un proyecto de estas características, de esta envergadura, o sea, interoperabilidad de este tipo. No, eso lo tengo que decidir yo, porque yo soy el que tiene la experiencia en ese caso para tomar esa decisión. Y yo soy el que tengo que enfrentarme después frente a un cliente, frente a un usuario, de decir, yo fui el que tomé esa decisión. Entonces, por eso es lo que yo decidí y lo que quise hacer. Ok. Entonces, en ese sentido, O sí. o sea que, digamos, quiere decir que hoy los jóvenes que están entrando a este mundo tienen mayores ventajas y mayores posibilidades de poder desarrollar un software de mejor calidad versus lo que se hacía hace 23 años. Pues sí y no. Lo que pasa es que a veces también es un poco el tema del compromiso. Realmente yo me he dado cuenta que, y yo porque he tenido la oportunidad de ser líder de desarrollo, yo me he dado cuenta que hoy en día las personas ya no son tan comprometidas con las entidades. O sea, realmente las personas ya de pronto con una organización ven que, oye, yo me voy a demorar aquí unos 6 meses y me voy y voy a buscar otra cosa. O sea, y eso está bien. O sea, que de pronto piensen un poco en escalar y todo. Pero yo normalmente, la mayor parte de las entidades, yo he estado vinculado casi 3, 4, 5 años. O sea, quiere decir que yo he podido hacer cosas importantes dentro de la organización. Y cuando yo me retiro es porque quiero escalar y considero que ya no le estoy aportando mucho a esa organización. Sé que puedo llegar a aportar más en otras organizaciones. A mí las entidades son las que a veces me buscan. O sea, yo soy el que trata de rechazar un poco las ofertas, pero yo siento que, digamos, los jóvenes como que quieren todo ya hacerlo muy rápido, quieren como escalar demasiado rápido y no es tan sencillo a veces ese proceso. Entonces, a veces hay un poco de frustración en algunas personas que de pronto dicen, no, pero es que me tocaría empezar de super junior, de junior, hasta cuándo voy a poder llegar a ser un senior para poder después ser arquitecto, cobrar esto, lo otro. Entonces, yo siento que como que quieren, eso se llama un término que se llama modernidad líquida, que quieren todo instantáneo, ¿sí? O sea, como todo ya está disponible, pues todo es instantáneo. Ahora, digo yo, a las nuevas generaciones se les debe, digamos, o sea, o a veces se les suele pedir mucho más porque como hay más tecnología, entonces uno dice, ya no hay excusa. Antiguamente uno decía, oiga, pues yo soy el único que sé hacer esto, o muy pocas personas contadas sabían hacer esto. Entonces, por eso es que muchas personas duraban mucho tiempo en unas empresas porque eran intocables. O sea, si se iba ese desarrollador, se caía el sistema contable, etc. Pero hoy en día es más fácil de pronto no pensar solamente que sean reemplazables, pero sí de pronto decir, oiga, ya sabemos que hay más personas que pueden llegar a manejar esto, sabemos que hay herramientas que nos pueden también automatizar eso. Entonces, hay como más competencia, entonces precisamente uno debe como, oiga, yo tengo que estar al nivel para poder seguirme manteniendo. Y no me puedo estancar, o sea, yo lo que he tratado de hacer es como, no es que yo ya me considere el duro y no, yo tengo que seguir estudiando, evolucionando, porque yo sé que esto en 1, 2 a 3 años va a cambiar totalmente. Y lo hemos venido haciendo, o sea, a lo largo de los 20 y pico años que yo llevo, he venido viendo todos esos cambios. A mí me decían, estudie tal cosa que eso es lo que a usted le va a servir. Y yo estudié eso y cuando terminé ya no me servía. ¿Sí? Claro. O se certificó en tal herramienta y ya no, ya eso ya no es porque ya salió la otra versión. Entonces, ese es el desgaste que pues lastimosamente tenemos en esta carrera, pero también es el reto que nos invita, o sea, decir, oiga, tengo que estar constantemente en evolución o me estanco. Yo conozco compañeros que lastimosamente se quedaron en una empresa manejando, o sea, todavía manejan el Fox Pro ahí, pero pues ya solamente si lo llegan a sacar de esa empresa, va a ser muy difícil que se ubiquen en otro tipo de parte, porque eso es cambiar un mundo radical. O sea, una persona Claro. que manda Fox Pro en modo monolítico, por así decirlo, a hoy en día trabajando con tantas metodologías ágiles y, digamos que todo este tema de la nube, etcétera, no es tan fácil adaptarse. O sea, no es tan fácil llegar a decir, oiga, yo soy desarrollador y ya me voy a meter. No, eso requiere haber pasado por todo un proceso. Yo he tenido la ventaja y la oportunidad de haber pasado por muchos procesos en muchas organizaciones y haber aprendido de todo, ¿no? Entonces, eso es lo que lo enriquece a uno. Entonces, Bien. experiencias buenas y malas, sí, todas, pero pues eso es. Bueno, digamos que acá
nos podríamos quedar dialogando un buen rato, pero pues el objetivo es tener varias temáticas en el podcast de todo el recorrido de los 23 años de carrera. Ya para finalizar, ingeniero, ¿qué consejo le puede dar usted a la juventud, a las personas de otras carreras que quieren ser desarrollador, que de pronto ven un futuro? Digamos que luego de la pandemia, pues el área tecnológica se disparó muchísimo, los salarios, etcétera, pero hoy estamos viviendo también unas bajas importantes en el área tecnológica. Ya las empresas eh, bajaron los salarios, tuvieron una reducción de personal, etcétera. ¿Cómo hace uno para mantenerse 23 años? ¿Cuál es ese consejo que le da usted sabio a todas estas personas que quieren entrar en este gran mundo del desarrollo de software? Bueno, pues digo pues que a nivel de consejo, pues es no desfallecer, o sea, porque a veces uno dice, es que yo voy a entrar a trabajar en esta empresa, pero me van a pagar muy poquito. Claro, o sea, al principio pues es difícil, porque no te sé, yo también empecé ganando 400.000 pesos y ya pues hoy en día gano muchísimo más. O sea, ahí sí es un cambio total. Pero la experiencia es algo que no, o sea, eso no se quita. O sea, ese recorrido que hay que hacer es importante. Entonces, muchas personas quieren de pronto ya dar el golpe directo y estar ganando muy bien, pero pues digamos que a veces necesita uno hacer esa escuela que hace falta. Y más, ojalá uno pudiera tener la oportunidad de entrar a un trabajo donde yo voy a entrar a aportar directamente, donde yo voy a empezar a construir un proyecto dimensionándolo. Sí, eso sería lo ideal. Pero si no, pues aprovechar, si ya hay un proyecto existente, pues empezar y aprender todo de él. Yo, por ejemplo, en muchos proyectos, o sea, yo siempre entré y había proyectos ya iniciando y yo me metí ahí y ahí poco a poco me fui encarrilando. Y había proyectos donde ya me tocó a mí tomar las decisiones desde cero. Entonces, digamos que el objetivo sí es, eh, no nos dejemos solamente por el tema salarial, sino pensemos más bien en como en la expectativa de poder empezar a ganar experiencia. Hay muchas personas que se quejan, dicen, ah, es que a mí no me dan trabajo, es que las empresas quieren ya todos experimentados, pero a veces cuando hay empresas que ofrecen la oportunidad de, oiga, trabaje conmigo, le doy la oportunidad de que se capacite, de que aprenda, que pueda, digamos, ganar la experiencia. Entonces, a veces no, pero es que pagan muy poquito. Y a veces no es que sea poquito, sino se les permite trabajar remoto, ¿sí? O sea, tienen la facilidad de trabajar remoto, no se les exige un horario, trabajan por objetivos, o sea, por muchos ámbitos, y no quieren. Entonces uno dice, no, ya es porque la gente no quiere, o sea, no, o sea está la oportunidad de decir no. Y pues digamos que obviamente yo conozco muchas personas de otras carreras que quieren de pronto incursionar en el tema de desarrollo. Como le decía, esto es un poquito más de iniciativa y de realmente si le encuentra el gusto. Porque yo conozco, como decía, contadores. Yo tengo contadores, ingenieros industriales, ingenieros de otras áreas que se metieron en el cuento y hasta pueden desarrollar mejor que uno. O sea, uno se da cuenta y hacen cosas muy bien hechas. De acuerdo. Entonces, no es que esto esté limitado exclusivamente a personas del área de ingeniería de sistemas, no. Esto está abierto a todo mundo. Cualquiera puede desarrollar, pero hay que encontrar un poquito, como dicen, el factor X. O sea, hay que encontrarle un poco el gusto para hacerlo, porque tampoco es para todo mundo. O sea, es decir, cualquiera lo puede hacer, pero no lo va a disfrutar de la misma manera. O sea, porque uno dice, ah, es que estoy aquí haciendo este código porque me toca obligado. No, o sea, uno también tiene que como decir, oiga, si uno se va a dedicar a esto todas las 8 horas, 10 horas o el tiempo que sea necesario, uno tiene que gustarle algo. Se tiene que sentir cómodo Eso haciéndolo, es. porque si no, créeme que a las 2, 3 horas uno ya está botando la toalla en esto. Entonces, Listo. esto es de un tiempo completo, entonces le tiene que empezar a gustar el tema. Listo, ingeniero. No, pues de verdad, muchas gracias por el espacio. Yo creo que ya con esto finalizamos esta primera sesión de podcast donde pudimos observar un poco, porque pues para resumir 23 años en 30 minutos es muy complejo, Claro. pero vemos unas generalidades importantes, ventajas, desventajas, primeros salarios, skills que hay que tener y desmentir ciertas cosas que normalmente, digamos, en la cultura tecnológica, en el colegio, en la universidad, todo el mundo menciona sobre las matemáticas. Entonces, de verdad, ingeniero, muchas gracias por el espacio. Espero que nos volvamos a encontrar. Fue una charla muy importante pues para el gremio porque si no lo contamos con experiencia y si no lo mostramos, pues posiblemente
creería yo que ahí sí la inteligencia artificial nos saca del camino y pues usted tuvo unos consejos muy importantes para la juventud en este momento frente a qué debe hacer, qué no debe hacer en términos generales y eso es importante para todos. Entonces, de verdad, muchas gracias, Inge, y seguimos en contacto. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias y no, pues nos encontraremos en una nueva oportunidad. Muchísimas gracias.